quizá la red neuronal más, más común. Hoy por hoy ya no es la más utilizada, pero es por la que se debe arrancar el concepto de redes neuronales. Esto viene de el perceptrón, que es el primer modelo de redes neuronales que existían, y este perceptrón es una sola neurona y sirve para dividir cualquier tipo de problema se puede utilizar para cualquier tipo de problema que sea linealmente separable, o sea, que yo pueda trazar en el espacio de posibles soluciones una recta con alguna pendiente y decir, de un lado me quedó la clase A y de otro lado me quedó la clase B. Eso se creyó que era para cualquier tipo de problema, después se demostró que era solamente para ese tipo de problemas. Y a partir de ahí empezó el multicapa, es decir, cuanto más capas, cuanto más neuronas voy poniendo, voy a poder representar patrones más complejos. Entonces, la librería scikit-learn tiene un clasificador que es un perceptrón multicapa estándar, acá tiene algunos de los parámetros, por defecto los que vienen ya funcionan bien. Este es un ejemplo de cómo lo estamos cargando. Lo que a mí me importa acá son estos valores. Siempre van a haber un random state, que es para generar la semilla del valor random, porque cuando se inicia el entrenamiento uno no tiene el umbral de activación. Ahora vamos a ver lo que es el umbral de activación. No tenemos lo que es el peso para cada una de las neuronas. Entonces se genera de una manera random, por eso es la semilla. Le pueden poner acá el valor que ustedes quieran, van a ver muchas veces que es 42 como una semilla válida. Y acá es la estructura de nuestra red. 5 por 2. ¿Ven? Acá tengo dos elementos con las 5 capas que tiene. Después esto verán cuál es la forma de cada uno de los valores que tienen que poner. En un primer momento déjenlo así y va a funcionar. Fíjense, genero un array, acá tengo 2, es un ejemplo súper básico, 2, cada vector de 2 elementos, tengo el 0, 0 y el 1, 1, y este es el entrenamiento que me va a dar cuando hagamos esto. Cuando yo veo esto, me dice valor 0, cuando veo esto, me dice valor 1. Entreno, fíjense que no cambió absolutamente nada. Lo que estamos viendo hasta acá no cambió nada. Genero un objeto, CLF, tengo mi dataset y tengo la clase a la que pertenece cada elemento de esto, una relación 1 a 1. Pongo fit x e y, se entrena sola y ya está. Esto me dice los valores con los que se entrenó y cómo quedó la red. Y después digo, predecime el valor 2, 2 y el valor menos 1, menos 2. Me dio 1 y 0. ¿Ven? El primero era 1, 1, valor 1. Como yo le puse 2, 2, se parece más, está más cerca de 1, 1 que de 0, 0. Por eso me predijo 1. Y el valor menos 1, menos 2, indefectiblemente está más cerca de 0. Con lo cual me dio 0. Ahí tienen el concepto de red neuronal básico, lo que sirve, cómo se entrena, cómo se arma la red. Y lo que nos vamos a centrar ahora es en lo más importante, en la arquitectura.
¿Qué es la arquitectura de una red neuronal? Vamos a... donde tengo el ejemplo, acá tengo convoluciones. Bien. ¿Qué es una capa de una red neuronal? ¿Cómo está? Cuando nosotros hablamos de arquitectura de una red neuronal, tenemos que ver, déjenme que busque una imagen que no tengo acá. Ahí está. Ejemplo simple. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La arquitectura básica de una red neuronal. A partir de esta arquitectura, ustedes van a poder hacer muchísimas combinaciones de esto y le van a generar muchos tipos de redes neuronales que van a servir para distintos propósitos. Fíjense en esto. Acá tenemos un ejemplo de un perceptrón multicapa, que era lo que estábamos viendo acá. Fíjense, capa se llama a la fila de neuronas. Tengo una capa de entrada y una capa de salida. Siempre voy a tener una capa de entrada y una capa de salida. ¿Por qué? Porque es donde entran los datos y donde responde la red, la salida de la red. O sea que en un perceptrón multicapa, al menos voy a tener dos capas, la de entrada y la de salida. Y opcionalmente puedo tener una capa oculta. Esa capa oculta puede ser una o n. ¿Se acuerdan la complejidad que le decía en las redes? Puedo tener n cantidad de capas ocultas. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo, donde tengo la capa de entrada, dos capas ocultas y una capa de salida. Entonces, el concepto de capa ya lo entendimos. Cada capa es estas hileras de neuronas. Neuronas que son elementos que tienen un concepto básico que es el que tenemos que entender. Cada una de estas neuronas tiene algo que se llama umbral de activación o peso, lo van a ver en la bibliografía. ¿Qué es el umbral de activación o peso? Es un número calculado. ¿De dónde salió ese cálculo? Del proceso de entrenamiento, el cual va a decir ante el ingreso de una señal, acá tenemos la entrada, el ingreso de la señal para esta capa oculta son todas estas cuatro flechitas que estamos viendo, la entrada de una señal. Acá también les tiene que quedar algo que se ve mucho en la literatura y se ve todavía al día de hoy en muchas especializaciones que dicen procesamiento de señales. Y cuando tienen procesamiento de señales ven un conjunto de redes neuronales. ¿Por qué? Porque antiguamente se le decía, se utilizaban estas redes neuronales para el concepto de procesamiento de señales en equipos. Después se extendió y se generalizó a muchos ámbitos más como el marketing, el reconocimiento de imágenes triviales. Entonces, por eso tienen que muchas veces hacer la relación con ese concepto de procesamiento de señales. Bueno, una vez dicho esto a esta neurona 1 de la capa de entrada
le llega una señal, que es un valor del exterior. Esta neurona lo compara con su peso, con su umbral de activación. Si es mayor o igual a ese umbral, la neurona va a decidir, dejo seguir y dejo propagar la señal a través de la red. Entonces, va a permitir esta neurona 1 propagar la señal hasta llegar a la neurona 1 de la capa oculta. ¿Qué es propagar la señal? Imagínense que de acá le vino un 0,78 y el umbral de activación era 0,75. Compara, dice, dale, seguí para adelante. Por acá, ¿qué va a seguir? El 0,78. ¿Estamos? Va a seguir ese valor. Capa de entrada, características de la capa de entrada. En general, cuando ustedes trabajen diseñando la arquitectura de una red neuronal, lo que van a ver es que el preprocesamiento que le fueron haciendo a los datos para poder presentárselo a la red termina siendo un array, un vector. En este caso de n elementos. Bueno, por lo general ese vector de n elementos va a ser el que va a dictar la longitud de la capa de entrada de la red. Es una relación 1 a 1. ¿Se pueden hacer otras cosas? Sí, pero en términos generales lo que se hace es, si yo tenía una imagen que quería reconocer y una imagen, todos lo entendemos que puede ser representada como una matriz. Esa matriz también sabemos que puede ser fácilmente pasada a un vector. Una matriz de 10 por 10, un vector de 100 elementos, en consecuencia ya nos estaríamos dando cuenta que la capa de entrada de la red debería tener por lo menos, o exactamente, 100 neuronas. Ahí tenemos la relación y cómo armar nuestra capa de entrada. La capa de salida es otro punto que más o menos lo podemos entender de una manera simple. ¿Por qué? Si yo tengo que hacer una red neuronal que tenga que reconocer, como habíamos hablado, valores sombreros, era el ejemplo que habíamos dicho, ¿qué va a tener que decir? ¿Es un sombrero o no es un sombrero? Es decir, es un problema binario, de clasificación binaria, 0 o 1. Entonces, ya podríamos intuir fácilmente que la capa de salida va a ser de una sola neurona. Y donde nosotros después vamos a entender si sale 0 no es un sombrero, si sale 1 es un sombrero. Listo. El problema cuando armamos las redes neuronales es cuántas capas ocultas tenemos que poner y cuántas neuronas por capa, porque no es una relación, por eso ven 1, 2, M y no N, porque la relación existente entre una capa y la otra no está dado por la cantidad de neuronas. Esta puede tener más y esta menos, o puede ser al revés, esta tener menos y esta tener más. Eso se arma en función del conjunto de dataset de entrenamiento que nosotros tenemos para armar nuestra red, para entrenar nuestra red. No tenemos que olvidarnos que ese umbral, que ese valor, ese peso,
lo tiene cada una de estas neuronas. La activación o no activación de cada una de estas neuronas va a hacer que se propague la señal. Entonces, si yo estoy en la capa oculta y tengo estos 4 valores, las redes neuronales en términos generales, yo estoy dando ahora una explicación bien abstracta y estoy dando un ejemplo sencillo. En términos generales, son aditivos. ¿Qué hacen? Suman todos los valores de entrada, suman todos los valores de entrada que tiene cada una de las neuronas, lo comparan con el valor de umbral, con el peso, y si es mayor, propagan la señal. En este caso, la señal que se va a propagar va a ser la suma de todos estos valores de entrada que tengo. Y así vamos a llegar para todas estas, para cada una de las capas, todas las neuronas, hasta la salida y después quedamos con la respuesta. El otro concepto que están viendo acá es que cada capa n-1, entendiendo n como esta, está conectada, cada neurona está conectada con todas las neuronas de la capa n+1. Esta neurona está conectada con todas las neuronas de la capa, ¿ven acá? Esta con todas las de la capa siguiente, esta con todas de la capa siguiente y esta con toda la capa siguiente. Y esta con toda la capa siguiente, o sea, todas van a este 1. En términos generales, esta es la estructura más común y no quiere decir que vamos a ver y van a ir viendo cuando vayan investigando distintas familias, distintas estructuras de capas que lo que le van a permitir a ustedes es generar distintos comportamientos en la red, es decir, cortar alguna de estas conexiones. ¿Se acuerdan? Estos serían el axón que habíamos visto recién. Y podemos cortar y no cortar. También hay mecanismos que permiten activar gran partes de una red que sería lo similar a la capa de mielina que habíamos visto anteriormente. Otra cosa que deben observar, que las neuronas de una misma capa no se conectan, solo se conectan con las neuronas de la próxima capa. Esto que ustedes están viendo acá es el modelo más tradicional. Vamos a ver que hay algunos tipos de redes, algunas arquitecturas de redes neuronales que se conectan con elementos, con neuronas de la misma capa. ¿Para qué? Para pasarle algo de ese valor que tiene esta neurona que recibió a otra neurona específica porque queremos reconocer algún patrón particular. Y también vamos a ver una familia de neuronas que tiene algunas entradas que van en sentido contrario. ¿Qué quiero decir? Cuando llegó acá y se activó esta neurona, además de salir para la capa de salida, una conexión en sentido contrario va a la capa, por ejemplo, acá, que se llama capa de entrada. ¿Eso qué hace? Ese es un mecanismo que se dice, se menciona de memoria. ¿Por qué? Porque si se activó una parte de la red, queremos mantener que esa memoria de la red en el próximo conjunto de datos que va a entrar. Entonces, ya le dejamos en el umbral de entrada un valor que va a sumar con la próxima entrada. Entonces va a ser más fácil que se active esta neurona y refuerce este concepto, ¿no? Entonces eso es utilizado para algunos problemas particulares, como por ejemplo el reconocimiento de alguna tendencia o en hacking, en la parte de ética de hacking test, lo que se hace habitualmente es utilizar estas familias de redes neuronales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar con esto
Y cuando vemos específicamente cuando nos hacen ataques denial of services, empezar a reconocer el patrón más rápidamente que esperar a que lleguen todos los ataques. Si nosotros conocemos que el patrón que habíamos detectado era posiblemente el de denial of services, quiero dejar algo de memoria en alguna de las neuronas para que cuando vea otro rápidamente se active y la alarma salte más rápido. Esos son pequeños trucos que uno va haciendo al momento de trabajar con redes neuronales para, para poder generar estos conceptos de memoria, de activación de determinadas partes para reconocer los patrones de una manera más sencilla. Pero lo que ustedes se tienen que llevar en el día de hoy es esta imagen, este dibujo. Esto es una red neuronal, estas son lo que se llama capas de las redes neuronales. Si yo pregunto cuántas capas tienen esta red neuronal, me van a decir 3, una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Las redes neuronales siempre van a tener una capa de entrada y una capa de salida, y de 0 a n capas ocultas. La cantidad de neuronas por capa es indiferente y no se correlacionan con las demás capas. Pueden ser todas diferentes. Tenemos algunas reglas de escritorio. Bueno, cuando la capa de entrada suele tener la misma cantidad de neuronas que tiene el vector luego del preprocesamiento que le di al dato para presentárselo a la capa de entrada. Por otro lado, la capa de salida suele tener la combinación de la cantidad de patrones que quiero reconocer. En este caso, como era un problema binario de dos clases, con una neurona ya me alcanza. Si ya tendría 3, 4, 6 clases, tendría que ver cuál es el número mínimo de neuronas en la capa que yo necesitaría para reconocer eso. Y el otro concepto final, para terminarlo de enloquecer en el día de hoy, pero para que se lo lleven de reflexión, ya que el lunes es feriado, es cada una de estas neuronas tiene un umbral de activación. En términos generales ya entendimos y cada uno es único. También entendimos que el umbral de activación es un valor que se obtiene a través del entrenamiento, es de darle el dataset para que se entrene. ¿Cuándo termina de entrenarse una red neuronal? Cuando logramos estabilizar el peso de cada una de las neuronas. Bien. Que cuando se inicia el entrenamiento de una red neuronal de 0, ese peso se le da un random. Por eso veíamos que teníamos un valor para la semilla del valor random. Se le asigna un valor X de forma random a cada una de las neuronas. Como no sabemos cuál va a ser, bueno, empezamos con cualquiera y vamos ajustando a través del entrenamiento. Hay un entrenamiento muy común que se llama el backpropagation, que cuando yo le presento a este ejemplo, por ejemplo, en la capa de entrada, una imagen que era clasificada como sombrero, si iba a la salida y decía que no era un sombrero, ibas a hacer un cálculo de atrás hacia adelante, recalculando todas las neuronas, el peso de todas las neuronas, que lo que iba a representar era un ajuste en el valor del peso. Y le iba a presentar de vuelta el sombrero, la imagen de sombrero, a la capa de entrada. Y eso se iba a repetir hasta que en un momento, en la capa de salida, diga 1, que es sombrero. Y así le voy a presentar la segunda imagen. Y voy a ver si es sombrero lo dejo, no toco nada, si no es sombrero recalculo los pesos.
hasta que me diga que es sombrero. Pero ¿qué pasó? Yo tenía el sombrero, el primer sombrero, esta es la imagen número 2 de sombrero. Esa imagen número 1 puede ser que haya dejado de funcionar porque recalculé los pesos. Le tengo que presentar de vuelta el número 1. Si el número 1 dice que es sombrero, todo bien. Si no, lo tengo que recalcular, pero si recalculo tengo que poner el segundo. Bueno, créanme que en este ida y vuelta, en un momento, cuando yo digo la palabra estabilizar los pesos, en el ida y vuelta para todo ese dataset, voy a encontrar un número mágico para cada una de las neuronas. O sea, esos números son distintos para cada neurona, no es el mismo número, ¿eh? Es distinto para cada una de las neuronas y eso lo que va a lograr es que yo haya generado el estereotipo de la red neuronal, del concepto sombrero dentro de la red neuronal. Con lo que podemos decir de manera laxa, para no lo tomemos muy seriamente, pero sí es una forma de comprenderlo mejor, que lo que nosotros estamos haciendo en un entrenamiento de una red neuronal es encontrar los pesos de cada una de esas neuronas. Eso, perfecto, nadie lo va a negar. Que poner el peso de cada una de las neuronas equivaldría a generar el estereotipo de los objetos que queremos reconocer separados en un patrón de números que está distribuido en toda la red neuronal, en cada una de esas neuronas que es el umbral de activación. Y cuando digo esto, que tampoco nadie lo podría discutir, lo que yo puedo decir, y esto puede generar polémica, pero para que lo entiendan bien, es una red neuronal no deja de ser nada más que una base de datos sofisticada. ¿Por qué digo que es una base de datos sofisticada? Porque almacena patrones que son estereotipos de los conceptos que quiero que reconozca la red neuronal en cada una de sus neuronas. Nada más que eso. Y ahí está. Y eso es la introducción a las redes neuronales, a las capas. Cuando hablamos de arquitectura, y lo que estamos viendo es todo lo que estamos viendo en esta imagen. Entendimos el concepto de entrenamiento, entendimos el concepto de estabilizar los pesos de una red neuronal, cómo se inicia el entrenamiento, y al menos escuchamos el nombre del modelo más tradicional para entrenar una red neuronal, que es el modelo de backpropagation, que utiliza el algoritmo que se llama regla delta generalizada. Paréntesis. No existe ninguna arquitectura de software de redes neuronales que se llame backpropagation. Pero como es tan común utilizarlo en un montón de arquitecturas de redes neuronales hechas a medida para cada uno de los problemas, resulta que terminó siendo como un sinónimo de una familia de redes neuronales. No es un backpropagation. El backpropagation no existe como nombre de red neuronal. El backpropagation es el método de entrenamiento de la red neuronal, pero ya se difundió tanto que es un uso y costumbre decir es una red backpropagation. Nada más ese comentario. Pero bueno, ahí tenemos lo básico con lo que vamos a ir construyendo arquitecturas mucho más sofisticadas y vamos a hacer cosas, ya no detectar ceros y unos, pues sino detectar imágenes, lo que tengamos ganas de detectar. Hasta acá, chicos. Una pregunta, profe. ¿Sí? La neurona entonces lo que hace es suma las entradas, Y tiene la algún compara. umbral y la pasa para la que... Exactamente, nada más que eso. Ok. Y No, no después le hace ninguna operación matemática, nada. O sea, solo eso, la suma y un umbral. era lo que te decía, Javi. Hay muchas arquitecturas de redes neuronales. En algunas sí le aplica un cálculo más sofisticado. ¿Está?
para no propagar la suma, sino propaga una parte o hace algo específico. Pero la idea que quiero que te lleves es, toma todos los datos de entrada, el modelo más básico, toma todos los datos de entrada, lo suma, lo compara con el peso, si es igual o mayor, pasa la suma esa para el otro lado. Vas a encontrar redes que van a decir, bueno, le aplica ReLU, después vamos a ver lo que es. Ah, bueno, no es ya solamente sumar y comparar, pero el concepto es ese, todo es tomar las entradas, hacer algo, lo más fácil es comparar contra ese peso y lo manda para el otro lado. Ok. Eso sería como una función lo que dijo recién, ¿no? Exactamente, una función. La Pero todas función, aplican lo mismo. la función de activación, sí. A ver, no te puedo decir sí rotundamente que sí, porque vas a ver que vamos a ver estructuras de redes neuronales donde tenemos capas que tienen una función de activación y otras capas que tienen otra función de activación. ¿Mm? Está bien. Es muy artesanal la construcción de una red neuronal, según el problema. Pero lo que te conté es el concepto básico, se le aplica a todas. Porque la diferencia que vas a tener es, no va a ser una comparación de la suma de la entrada contra el peso, será algo más sofisticado, pero todas, el concepto básico es, toman las entradas, hacen algo y propagan una salida en defecto. Eso lo hacen todas las redes, eso es el común subyacente a todas las redes. Ok. Otra cosa, ¿puede ser que estas últimas notebook no estén en el Drive, las que mostró Me hoy? fijo y la subo este fin de semana, no hay ningún problema, Javier. Dale, muchas gracias, profe. Bueno, gente, nos vemos el miércoles, buen fin de semana. Buen fin.